Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a la clase de farmacología. Esperemos unos 5 minutitos hasta sí, hasta yo creo que hasta las 7:10 para empezar la clase, para que se unan las personas que faltan.
Bueno, en honor al tiempo y a las personas que se conectaron temprano, vamos a empezar la clase. Bienvenidos a la clase de farmacología. Hoy día vamos a revisar todo lo que es control del dolor, es decir, analgésicos. Y de manera específica, los analgésicos opioides. Vamos con Esteban. ¿Estás por ahí, Esteban? Sí, Doc, dígame. ¿Te acuerdas la escala del dolor? ¿Cómo medíamos el dolor en un paciente? La que me acuerdo que mencionamos en clase fue que se le pregunta en una escala de 1 al 10 cuánto le duele, siendo del 1 al 4 bajo, para arriba medio y ya del 8 a 10 severo. Bueno, chévere. Carlos Villalta. ¿Cómo estás, Doc? Buenas noches. Hola, hijo. ¿Te acuerdas cómo le llamábamos a esta escala del dolor a la que era del 0 al 10? Tiene un nombre específico. ¿Te acuerdas? Carlos No estoy Aragona. seguro, no era... puede ser como una escala numérica. Más o menos. Bueno, hay dos tipos ya bien que lo mencionas, hay dos tipos de escalas con las que podemos medir el dolor, ¿no es cierto? La cuantitativa, que es esta de aquí que estamos viendo, y la cualitativa. Si el paciente no nos entiende la pregunta, por ejemplo, en la cuantitativa podemos utilizar la cualitativa, que es lo que más o menos mencionaba Esteban, ¿no es cierto? Dolor leve, moderado o severo. Entonces ahí ya tenemos una escala cualitativa más o menos para que nos diga el paciente qué nivel de dolor tiene. Pero esta escala tiene un nombre en específico, esta que es del 0 al 10, es una escala que se llama la escala EVA del dolor. Entonces, en base a esta escala, la OMS nos puso una escala analgésica como guía, que nos dice, a ver, si le duele del 1 al 3 es un dolor leve, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos utilizar tranquilamente analgésicos no opioides, que pueden ir los AINES, que son el ibuprofeno, el naproxeno, que ya vimos lo que eran los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroidales. Y también podemos utilizar el paracetamol. Nos dice la OMS que para el dolor moderado, que va un EVA del 4 al 6, más o menos ya podemos empezar a utilizar los opioides débiles como el tramadol, más analgésicos no opioides, cualquiera de los anteriormente mencionados. Podemos utilizar, por ejemplo, tramadol más paracetamol, tramadol más ibuprofeno, así. Aquí, bueno, aquí nos está poniendo igual otros ejemplos como la codeína, combinados con igual con paracetamol o ahí. Y en la escala 3 del dolor o del manejo del OMS nos dice que ya es un dolor severo del 7 al 10 en la escala EVA, y que aquí ya podemos utilizar opioides potentes como la morfina, por ejemplo, más los analgésicos no opioides. Entonces ahí ya le meten a la oxicodona, que raramente son necesarios en dolor agudo, sobre todo a nivel de odontología. Entonces, lo que yo les había mencionado a ustedes es que, bueno, puede decir lo que quiera la OMS, tenemos esta escala que, bueno, hay que tomarla en consideración y todo. Sin embargo, como habíamos conversado en clase, chuta, un dolor de muela usualmente está rondando el 6, el 7, el 9. Entonces, y darle con ese nivel de dolor, empezar con tramadol, no es lo más recomendable, ya vamos a ver por qué. Entonces, ahí viene los ajustes que vamos a tener nosotros en el manejo del dolor. Como les había mencionado, la recomendación general, al menos en odontología, es empezar cualquier nivel del dolor, sea de 6, sea de 3, sea de 7, de 9 o incluso de 10, empezar con una combinación. Bueno, ya les estoy spoileando, pero la idea es empezar con una combinación entre un AINES, que puede ser ibuprofeno, ketorolaco, etcétera, más el paracetamol, para empezar como primera línea con estos medicamentos y de esa forma controlar el dolor sin necesidad de opioides, porque ya vamos a ver que los opioides tienen algunos efectos adversos que son bastante indeseables. Entonces, en general, los opioides, aquí tenemos una lista de los diferentes opioides y miren, el tramadol ni siquiera está considerado dentro de esta lista como un opioide, está como otro analgésico, pero se le considera el tramadol un opioide débil. En ese sentido, dentro de los analgésicos opioides, aquí está ¿cómo se llama esto? La morfina, está el fentanilo, está la oxicodona.
¿no es cierto? Tenemos algunos tipos de opioides. Nosotros los que más vamos a utilizar, el que más vamos a utilizar como así, chuta, llegando a niveles que ya mismo no tolere, por ejemplo, un paciente que tenga un dolor no reactivo a los AINES o no reactivo al paracetamol o a la combinación de estos dos, es decir, un dolor que no calme con esta combinación que les había mencionado de primera línea, ahí tenemos la segunda línea que es de ya empezar con tramadol. Y la recomendación es no mandar tramadol solito, sino también en combinación con un analgésico como el paracetamol o un AINES. Habíamos conversado que el paracetamol, en clase yo me acuerdo que conversamos que el paracetamol antes era considerado un AINES, ahora no es considerado un AINES. Entonces, si por ejemplo les pregunta cuál es un antiinflamatorio no esteroidal, cuál de estos no es un antiinflamatorio no esteroidal, y les ponen una lista, les ponen ibuprofeno, les ponen celecoxib, les ponen paracetamol, les ponen ketorolaco, el único que no es considerado AINES actualmente es el paracetamol. El resto sí son considerados AINES. Y ya. En ese sentido, vamos a conocerle, bueno, este es a ver si, analgésico ya. Entonces, ahí, en ese sentido, vamos nosotros a abordar sobre todo el dolor postoperatorio en odontología con fármacos antiinflamatorios no esteroidales más el uso de el paracetamol. En eso nos vamos a enfocar. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, un caso de un paciente que llega con un dolor 9 o con un dolor 8, no es primera línea el tramador, no se me vayan a olvidar, ni tampoco ningún opioide. Entonces, en nuestro caso, en nuestra conversación en odontología, vamos a utilizar nosotros como primera línea para el abordaje del dolor un AINES un más el paracetamol en ese proceso. Los AINES habíamos conversado que abordan, incluyendo el paracetamol, que es un ex AINES, es un hijo pródigo, pero igual sigue actuando sobre esta vía, actúan en la vía de la ciclooxigenasa. Entonces yo les había mandado un debercito. Sami, Ay, perdón, aquí estoy. cuéntame sobre la vía de la ciclooxigenasa, ¿qué leíste? En eso estoy. Espérame un ratito. Déjeme traigo el deber. Pero no tiene que estar en el cuaderno, hija, tiene que estar ya en tu memoria. A ver, esto era cuando se rompía la célula, se rompe ¿cómo se llama esto? La membrana celular, se liberan los fosfolípidos, y los fosfolípidos atraen fosfolipados, entonces ya empieza toda la cadena de reacción. ¿Ya? Eso deberían ustedes saberse súper bien, porque esta es la vía en donde nosotros vamos a trabajar con los AINES y con el paracetamol, sobre todo en el paracetamol, en el tema del manejo del dolor. Mm, Hasta que Sani vaya a traer el cuaderno. Alison, Caicedo. Aquí estoy, Doc. Buenas Hello, ¿tú noches. sí te sabes la vía de la ciclooxigenasa o también lo tienes anotado en el cuaderno y no te acuerdas? Tristemente anotado en el cuaderno, profe. Y ya nada. Pamela, Hola Doc, buenas noches. oh, ¿tú también tienes anotado en el cuaderno y no te acuerdas? ¿O sí te acuerdas de la vía de la O ciclooxigenasa? sea, estoy revisando en el cuaderno, pero sí le puedo responder. Dale, de una. ¿Cómo empieza la vía de la ciclooxigenasa? O sea, empieza desde la membrana celular que se rompe y forman fosfolípidos y por ende sale la fosfolipasa A2, que esta se activa y se libera ácido araquidónico desde los fosfolípidos de la membrana y luego se divide en el COX-1 y en el COX-2, que el COX-1 es constitutivo y el COX-2 es inducible. Bueno, no sé quién es iPhone. Porfa, ponlas en los nombres guaguas, porque si no, no tengo idea. Por ejemplo, aquí tengo Dayana Aguirre y Camila López, que ya otra vez Camila López, no sé quién es Camila Creo López. que, profe, perdón, creo que iPhone soy yo. Hello, Sofi, porfa, ponte tu nombre, ya. A ver, Ya, Sofi, ya, ma- ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre la COX-1 y la COX-2? Cuéntame. ya, deme un ratito. Vas también a buscar el cuaderno con la Sami. No, no, es que lo que pasa es que me estaba queriendo cambiar el nombre. COX-1, que es una enzima protectora y permanente, y la Ya, COX-2, que es una enzima inflamatoria e inducible. perfecto. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un antiinflamatorio no esteroidal como el ibuprofeno, que es un COX no selectivo?
un inhibidor de la COX no selectivo. Es decir, que bloquea la COX-1 y la COX-2. ¿Qué pasaría en ese caso? Cuéntame. ¿Tú qué opinas? Yo Tú mismo, mismo, Sofía. a ver, Tú mismo, repítame la Sofía. Tú pregunta. mismo. Claro, te repito la pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros le damos a un paciente un ibuprofeno, que es un AINES no selectivo de la COX, de la ciclooxigenasa? Es decir, que te bloquea tanto la COX-1 como la COX-2. Porque ¿cuál nos interesa bloquearle? ¿La COX-1 o la COX-2? Para el manejo de la inflamación y del dolor. Nos conviene la COX 2. Muy bien, la COX-2, porque esta es proinflamatoria, esta es patológica. La COX-1 es más fisiológica, más constitutiva, como dijo, no me acuerdo quién dijo, creo que era Pamela o, bueno, Sofía, no me acuerdo quién me dijo hace rato, es constitutiva, ya. Yo Entonces, ya, creo chévere. que sí. Entonces, ¿qué pasa si le bloqueo a la COX-1 con el ibuprofeno, que es no selectivo? Es decir, me bloquea todas las ciclooxigenas a las dos, la 1 y la 2. ¿Qué pasaría con este paciente? Mm, Chan, 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 chan. chota, ahí sí me quedé pensando. Ah, vamos con Sammy a ver si encontró el cuaderno. Ya. Ojalá no se haya comido, ojalá no se haya comido la tarea del perrito. Dice, Cuéntame, Sammy, ¿qué pasa si le bloqueamos a la COX-1? bueno, era la COX-2 la que nosotros deseábamos inhibir, pero si es la COX-1, es la que es fisiológica, la que produciría efectos adversos. ¿Cuál efecto adverso principal causaría este ibuprofeno que te bloquea las dos vías de Emily? Entiendo que como genera protección específicamente estomacal, podría generar una gastritis. Perfecto, muy bien. Ese es el problema con los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, como por ejemplo el ibuprofeno. Entonces, alguna vez yo me acuerdo que una tía mía me dice, chuta, mijito, ¿puedo tomarme ibuprofeno? Y como yo no sé pues, el historial médico de mi tía, le digo, claro, tía, si le está doliendo, porque era para un dolor que había tenido, le digo, tómese nomás, no pasa nada. Perdón. Entonces, chuta, mi tía se toma y no me avisas, mi tía, que ha tenido gastritis. Yo ese rato recién me entero que tenía gastritis, ya cuando mi tía estaba muriéndose del dolor por culpa del ibuprofeno. Entonces, claro, si tienen un paciente, y por eso es importantísimo en sus pacientes, bueno, mi tía no era paciente y por eso no deberían atenderle ni prescribirle medicamentos, eso yo ya aprendí gracias a esa experiencia con mi tía cuando yo era estudiante, pues aprendí ni más con mis familiares, ni atenderles, ni prescribirles medicamentos. Entonces, porque si es delicado, tranquilamente ustedes les pueden omitir algún tipo de información valiosa de lo que es la anamnesis y chuta, y eso mismo ustedes le pueden dar algún medicamento que pueda ser contraproducente, como en el ejemplo que les di. En ese sentido, mm, siempre acuérdense de preguntar todos los antecedentes patológicos personales, patológicos familiares que tengan los pacientes para evitar este tipo de problemas, porque si tienen un paciente que tiene, ¿cómo se llama esto? Antecedente patológico personal de gastritis o de irritación gástrica o de problemas de la mucosa gástrica o presencia del Helicobacter pylori, entonces no se recomienda los AINES no selectivos. Ahí ya tendríamos que darle un AINES selectivo de la COX-2, que ya vamos a conocerles cuando veamos antiinflamatorios no esteroidales. Entonces aquí les hago propaganda del siguiente capítulo de este emocionante novela. Ya. Continuando, entonces como les había dicho, la estrategia clave, aquí les he puesto, vean, estrategia clave para el dolor agudo, sobre todo, es la combinación de AINES y paracetamol. Así sea un dolor 10 que tenga el paciente. Empezamos con AINES y paracetamol. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a entender cómo es el manejo farmacológico de opioides, porque claro, el paracetamol, como es el hijo pródigo, le vamos a conocer mucho más a fondo cuando veamos a Inés. Pero ahorita vamos a conocerle a los opioides, porque es el otro lado de la moneda, es la segunda línea de acción, ¿no es cierto? Entonces, este capítulo de los AINES más paracetamol, que es el hijo pródigo, que ya salió de los AINES, pero lo seguimos estudiando dentro de AINES, porque claro, también tiene el bloqueo de la ciclooxigenasa, aunque solamente bloquee la parte del dolor y la parte de la fiebre, pero sigue actuando sobre la ciclooxigenasa, entonces por eso les decía que el paracetamol es el hijo pródigo. Ya, los opioides. Primerito, el mecanismo de acción. Los opioides son agonistas de los receptores mu en el sistema nervioso central, como habíamos conversado. Y dentro del sistema nervioso central está cerebro, cerebelo
¿cómo se llama esto? Protuberancia, bulbo raquídeo y médula espinal. Entonces, dentro de este proceso van a mimetizar la acción de las endorfinas. ¿Dónde está la Sami? Que la Sami ya participó. Después de la Sami estaba la Pamela. Pamela, ¿estás por ahí? No te olvides, Sofi, de cambiarte el nombrecito. Pamela. Ya, profe, ahorita. Ya, Pamela ya se ha ido, creo. Ya, No, aquí estoy, Doc, solo que no muy bien. alcancé a activar el micrófono. Ya, no te preocupes. ¿Te acuerdas qué hacían las endorfinas? Buena pregunta. Déjenme revisar. Dale. Vamos, bueno, ya participó la Emily, el Esteban también, Carlitos también, Alison, a ver, Carlitos, vos no, hace rato te pregunté, no sabías. ¿Te acuerdas qué hacían las endorfinas, Carlos? Tranqui. Carlos a la una, Carlos a las dos. Sí, Doc, las endorfinas llegaban a aliviar el dolor o hacer como que y reducir el estrés o algún tipo de molestia, puede ser. Muy bien, les habíamos catalogado como las hormonas del placer, ¿no es cierto? Ya, perfecto, muy bien, Carlos, excelente. En ese sentido, entonces, lo que va a causar el mecanismo, ya vamos a conocer cómo nos bloquea a nivel de la sinapsis, cómo nos bloquean los opioides, porque los opioides actúan a nivel de dos puntos en específico de la sinapsis, el uno a nivel de la neurona presináptica y el otro a nivel de la neurona postsináptica, pero tienen un problema, como son tan análogos o mimetizan la acción de las endorfinas, el problema de estos medicamentos es que tienen un alto riesgo de dependencia o de abuso. Entonces, por eso es importantísimo, y les había dicho que spoileaba el tema de que no debemos empezar con ningún opioide, así sea el tramadol, que es el opioide más débil de todos. No debemos empezar la primera línea del manejo del dolor, así tengo un dolor 10 con tramadol. La recomendación es empezar con AINES más paracetamol. Entonces también tiene algunos efectos adversos, ¿no es cierto? Y aquí está uno de los principales efectos adversos que les había mencionado, el estreñimiento. El estreñimiento es uno de los más feos efectos adversos, porque imagínense que no puede, que vayan al baño, sientan la sensación de querer defecar y no salga es nada. Entonces, como les había contado, tenemos este medicamento que se llama Imodium, y el Imodium tiene un tipo de opioide que hace que literalmente se bloquee la motilidad intestinal, y por más que estés con una diarrea de esas voladoras, como les digo yo, esas que te mandan corriendo al baño, no salga nada. Entonces, literalmente te cierran el esfínter anal. Ese es el problema con los opioides. También tenemos, y como obviamente detiene la motilidad intestinal, muchas veces puede causar una motilidad intestinal, un peristaltismo negativo, es decir, en vez de que lleve la comida hacia abajo, va a llevar todo lo que está en el intestino, en el estómago, hacia arriba, es decir, va a causar náuseas, puede incluso causar vómito, y también hay un alto riesgo, sobre todo cuando ya manejamos los opioides más fuertes como la morfina, de depresión respiratoria. Y sobre todo cuando hay toxicidad por este medicamento. Entonces, por eso es importantísimo que como odontólogos prioricemos los AINES y el paracetamol, que sigue siendo el hijo pródigo, como habíamos dicho, es el AINES más paracetamol, ya. O utilicemos un AINES más el paracetamol como primera línea en manejo de cualquier nivel del dolor, antes de empezar a recurrir a opioides. Entonces aquí les traje como una tablita de resumen de lo que es la morfina. Miren, la morfina es un alcaloide que le aislaron más o menos por 1803. Le llamaron morfina gracias al dios Morfeo, que ustedes se acordarán en la mitología griega, no en Matrix. En la mitología griega, Morfeo es el dios que induce sueños. Entonces por eso saben decir, me voy a descansar a los brazos de Morfeo. Entonces eso significa que me voy a mimir. Ya. Por lo tanto, es el dios griego de los sueños, ¿no es cierto? Es el estándar de oro, la morfina, contra el que se comparan todos los analgésicos potentes. Entonces, la terminología dentro de lo que es este tema de los opioides, tenemos el opioide, que es todo compuesto que actúa sobre los receptores opioides, como el mu, y el opiato, en cambio, se refiere específicamente a los alcaloides naturales, como la morfina, la codeína y la tebaína.
habíamos mencionado que como que es un medicamento que puede causar dependencia, es considerado en Estados Unidos como narcótico, porque al inicio se le consideraba como un analgésico, pero en Estados Unidos ya se considera como un narcótico, porque en Estados Unidos tenemos el problema del abuso de los opioides. Es decir, los pacientes ya muchas veces sin dolor, como en el ejemplo del doctor House que les había mencionado, empiezan a pedir que o empiezan a sentir dolores, buscando la necesidad de que les prescriban algún tipo de opioide. Entonces, eso se llama la crisis de los opioides en Estados Unidos. Dentro de la clasificación farmacológica de los opioides vamos a tener a los agonistas completos, como la morfina, los agonistas parciales, la buprenorfina, y los antagonistas, la naloxona. ¿Se acuerdan para qué servía conocerles a la naloxona? Dayana. Dayana la 1, Dayana las 2. Em, ¿Por qué era importante conocer a la naloxona como antagonista de los opioides? ¿Te acuerdas? Es un medicamento que revierte los efectos del opioides. Muy bien, excelente, perfecto. Entonces sirve como antídoto, ¿no es cierto? Que, bueno, conocemos antídotos cuando se toman algún medicamento para revertir los efectos de un veneno. Entonces se le conoce como antídoto a la naloxona como el antídoto de cualquier opioide, el antídoto en específico de la morfina. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente que abusó de morfina y empezamos a ver que tiene depresión respiratoria o empezamos a ver que ya va como 2 semanas sin poder ir al baño a defecar, entonces podemos prescribir la naloxona para revertir esos efectos. Por eso es importantísimo conocer la naloxona. La relevancia clínica de los opioides es porque son cruciales para el dolor severo que no responde a los AINES ni al paracetamol. Es decir, son la segunda línea de abordaje del dolor. No se me vayan a olvidar de eso. Entonces, si yo les pongo, ¿qué escogería como primera línea para un dolor de nivel 10? Entonces, siempre vamos a escoger un AINES más paracetamol. Vamos a ver los receptores opioides. Dentro de los receptores opioides tenemos el mu, que ya le habíamos mencionado en clase y ahorita también, los receptores delta y los receptores kappa. Ojo con esto. Sobre todo la morfina. La morfina únicamente se va a unir a los receptores mu. De ahí, por ejemplo, para los receptores delta y para los receptores kappa tenemos un ligando endógeno específico. Para los receptores mu, el ligando endógeno específico era la endorfina, ¿se acuerdan? En cambio, pues que para los receptores delta van a ser las de encefalinas y para los receptores kappa van a ser las dinorfinas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción analgésica que hacen los receptores delta? Una menor analgesia, es decir, baja analgesia, casi no bloquea mucho el dolor que digamos. Y los receptores kappa, si les bloqueamos a los receptores kappa, en cambio van estos a producir una analgesia espinal, una sedación, y sedación significa, ya habíamos empezado a ver, sedación es como que un adormecimiento, ¿no es cierto? Que le bloquea a todo lo que es transmisión del dolor durante un procedimiento. Y la disforia. Vamos con Camila López. Te veo duplicada, Camila. Cuéntame, Camila, ¿qué es la disforia? Camila la una, Camila las dos. Doc, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, perdón. Es que no sé cómo utilizar Zoom en el celular. Lo siento. Perdón. No sé por qué me ves duplicada si solo estoy desde el cel. Pero. No, y ahorita ya solo apareces una vez. Hace rato te veía dos gatos con gafas de colores y ahorita ya solo veo Ah, uno. mi gata. Ya. Bueno, Listo. la disforia, según lo que había visto, es como un estado emocional, como de estar con malestar o una angustia, sí, full fuerte, profunda. O Ya. sea, es algo diferente o en sí como lo opuesto a la euforia, Muy bien, excelente. ¿Qué es la euforia? como esa no sé cómo decir, como esa emoción, como esa adrenalina que puede sentir el cuerpo. Exactamente, está como que sobreexcitado el paciente y empieza como muy alegre, muy, ajá, Ajá. muy jacarachero, le digo yo. Ya, perfecto. Disforia. La disforia es lo contrario, es como que tiende a la depresión, al desánimo, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto, Cami, muy bien.
Entonces, eso es los receptores kappa. Por eso los receptores mu es el principal, son los principales objetivos farmacológicos de los opioides. Entonces, ahí va a actuar la morfina. ¿Y cómo funciona la bendita morfina? La bendita morfina o los benditos opioides actúan a nivel de dos puntos principales. Les había mencionado que actúa tanto a nivel, o sea, actúa en la sinapsis, tanto a nivel de la neurona presináptica como de la neurona posináptica. A nivel de la neurona presináptica cierra los canales de calcio y a nivel de la neurona posináptica abre los canales de potasio. ¿Cuál es el objetivo de esto? Cuando nosotros vemos la sinapsis, nos acordamos, ¿no es cierto?, que el calcio tiene que ingresar a la célula presináptica, a la neurona presináptica, para estimular que esta vesícula que contiene los neurotransmisores se acerque hacia la zona sináptica y libere los neurotransmisores para que los neurotransmisores se conecten con ¿cómo se llama esto? Con los receptores posinápticos y activen la transmisión eléctrica. ¿Cómo se activa la transmisión eléctrica? Cuando sale el potasio y ahí ingresa el sodio. Entonces sale potasio, ingresa sodio, sale potasio, ingresa sodio y va transmitiéndose de manera súper rápida la transmisión eléctrica hasta la siguiente neurona. Entonces llega al otro extremo de la neurona, ahí otra vez el calcio ingresa gracias a este estímulo eléctrico y activa a la vesícula con neurotransmisores para que libere neurotransmisores y siga pasando de neurona en neurona la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestros opioides? Nuestros opioides van a bloquear aquí a nivel del calcio, le bloquean, es decir, le cierran al calcio para que no ingrese el calcio y para evitar que esta vesícula vaya a liberar. Entonces, es como que evita que libere neurotransmisores. Pero como hay veces que no lo logra al 100%, porque nada es así que bestia, perfecto. En la naturaleza no tenemos esa perfección, siempre busca el organismo modalidades para enfrentarse a lo que se va encontrando. Por eso es que la morfina poco a poco se va volviendo el cuerpo más tolerante. Ya vamos a ver eso en la parte de tolerancia de los opioides. Entonces, ¿qué es lo que hace la morfina? También coge y abre esta llave de acá abajo, que son los canales de potasio de la neurona posináptica para que salga el potasio y no haya el potencial de acción que conocemos, que es el potencial de acción que sube, 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 hasta que se desencadena la salida de los del potasio y entrada del sodio y vuelva a la base. Y este potencial de acción lo que causa es la transmisión nerviosa. Entonces, lo que está haciendo este potasio al salirse gracias al efecto de los opioides es simplemente mantener un estado basal. Esto se llama se me fue el nombre, de hiperpolarización de la membrana. ¿Qué significa hiperpolarización de la membrana? Significa, sí, sí, hiperpolarización de la membrana que no va a haber transmisión, que no va a haber gradiente de concentración, que no va a haber este de aquí, este potencial de acción que habíamos revisado. Entonces, eso hace cualquier opioide, sea tramadol, sea morfina, sea oxicodona, sea codeína, sea cualquiera de estos, tiene esa función general. Déjenme borrar todos los dibujos para que, ya. A ver, vamos con Emilia, participó Natalia Zambrano. Natalia Zambrano. Dígame. ¿Sí me escucha? Hello. Sí te escucho. Ya, ok. Hola, Nati. A ver, cuéntame, ¿cómo actuaba la morfina? Tú me vas diciendo, yo voy rayando. A ver, y en esa llave de abajito, la cerraba. ¿Cuál llave de abajito? Ay, ¿El potasio esa o el azul, calcio? ajá. El azul le cerraba, segurísima. Eh, o sea, antes bloqueaba, ¿cómo es esto? La de arriba, la amarilla, Ya, muy bien. Bloquea los canales de calcio, y muy bien. evita que salgan los neurotransmisores. Perfecto. ¿Y qué hace en esto? Entonces aquí le cierra, le vamos a poner que le ha cerrado al canal de Ajá, calcio. Ya está para cerrado, que, está ajá, clausurado. los Perfecto, para neuro- que no ingrese calcio. ¿Y qué hace ah, acá? ajá. Y la de abajo abría, ajá, los canales. Eso le abre, muy bien. Le cierra la de arriba y le abre la de abajo. Ajá, y Muy le abre la bien, de abajo. perfecto. Ya. Entonces la de abajo, ¿para qué era? ¿Para qué era que necesitábamos que salga el potasio? Para, no era, ay, para que no haya el potencial de acción.
Muy bien, para que se hiperpolarice la membrana, Eso. Y no la haya neurona, potencia y tensión. no haya, ajá, y no haya gradiente de concentración. Perfecto. Ujú. Muy Ya. bien. Excelente. Renata, Romina, López, Tamayo. Sí, Re- profe. Hello. Repite, ¿cómo es el mecanismo de acción de los opioides? Renata la una, Renata las dos. Profe, y me escuchas que no vale Te mi escucho ya. cum. O Sí, sea, sí, te era de escucho. que tipo los opioides principalmente funcionaban en el sistema central, en el sistema nervioso central y en otros tejidos del cuerpo y que ayudaban bastante al sistema de que regula el dolor y las emociones y que existen tres tipos principales de receptores, que son los mu, los kappa y los delta, donde los mu eran los responsables del efecto como que analgésico y la euforia Ujú, y también daba bastante lo de la depresión respiratoria. Y también producían bastante analgesia, o sea, los capas son los que producen la analgesia y también pueden causar un poco de sedación y disforia, lo que era como que tener emociones de triste, ansiedad y todo eso. Y los delta es que participaban como que en una parte del dolor que era como que más controlado y en los efectos emocionales, me parece. Y se activan con los endógenos, que son los naturales del cuerpo, y los exógenos, que son los externos, que en este caso sería tipo la morfina o los opioides en sí. ok, a ver, entonces actúa sobre el receptor mío, ¿no es cierto? Hasta ahí estábamos, Renata. ¿Y qué hacía aquí en la sinapsis? ¿Qué cerraba y qué abría? ¿Te acuerdas? Renata. Chuta, no, Doc, ahí Ahí ya te tomé la me lección. mató, la verdad. Ya viste. Bueno, vamos de nuevo entonces. A ver dónde está la Doménica. Doménica te tocaba. Doménica. Pararás de Buenas bola, noches, Renata, la Doc. Doménica. Verás que la Doménica sí sabe, Renata. Vamos, Doménica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los opioides? Aquí a nivel de la, aquí a nivel de Ya la, ¿cómo es? De la sinapsis. que la morfina bloquea los canales de calcio A ver, los y canales de calcio les bloquean, ¿no es cierto? Espérate. Les y bloquea. evitaba que salgan los neurotransmisores. Muy bien, excelente. Le cierra acá. Perfecto, le cierra los neurotransmisores. Y de ahí, ¿qué más? Solo eso hacía. Y de ahí, no, y de ahí habría los canales de potasio porque esto iban a permitir la hiperpolarización de la membrana. Muy bien, hace que salga el potasio y que no haya gradiente de concentración. Muy bien, Doménica. Renata, repite, para ver si ahora sí le paraste bola a la Doménica. Sí, profe, total. Vamos, bien, esa es la actitud. Vamos, Renata, vamos. Dale, Ah, o sea, repite. le vuelvo a explicar. A ver, bueno, sería, bueno, con lo que dijo Dome, es de que cuando el opioide se une a un... A ver, cuando A la un morfina receptor se mío. une a un receptor opioide, Muy ocurren bien. de que los dos efectos principales sería que en la neurona presináptica, donde cierran los canales de calcio, entonces Canal de calcio, le cerramos, ¿no es cierto? Espérate, le cierro. ¿Y qué pasa cuando le cierras el canal de calcio? provoca que la neurona libere menos neurotransmisores del dolor. Bien, hace que no pase esto, ¿no es cierto? Le cierra esto. Muy bien, excelente. ¿Y solo eso hacía o hacía algo más? Eh, Ay, no me acuerdo. Puede ser de que tipo la señal del dolor no se transmitía tan bien. Más o menos, pero también, o sea, bueno, porque va a haber veces que sí pasen neurotransmisores, aunque sea en menor cantidad. Lo que hace Renata, para que te acuerdes, es también abrirle esta llave de aquí, que es el canal de potasio de la neurona postsináptica. Entonces, al abrirle el canal de potasio de la neurona postsináptica, hace que salga el potasio y que no haya acá adentro concentración de potasio, para que haya esto del potencial de acción que habíamos conversado y para que no transmita tampoco el dolor a nivel eléctrico. ¿Me cachaste la idea, Renata? Sí, profe. Ya, vamos con el Gabriel. Gabrielita, ¿estás por ahí, hijo? Sí, Doc, aquí estoy. ¡Lau! A ver, hijo, cuéntame, ¿cómo funciona o qué bloquea a nivel de la sinapsis los opioides? O sea, le repito otra vez el proceso. Es que estamos haciendo un repaso para que quede clarito, cosa de que chuta, no haya lugar a dudas, hijo. O sea, entonces sí le repito todo el proceso. Sí, por favor. Ya, entonces decía que la morfina bloqueaba el canal de calcio
O sea, se unía un opioide y bloqueaba el canal de calcio, se lo cerraba. Y eso hacía que no libere los neurotransmisores. Entonces, como no liberaba, abría la llave azul en la membrana postsináptica, que este abría el canal y liberaba lo que son el potasio y generaba lo que es el potencial de acción. Perfecto, muy bien, hijo, qué bestia, ya, creo que ahí quedó claro. Renata, repite, por favor. La ultimita, y ahí A ver, seguimos. diría que los opioides actúan uniéndose a otros receptores opioides en las neuronas del sistema nervioso. Muy bien, se une al receptor mío, ¿no es cierto? Aquí está el receptor mío, se une la morfina, perfecto. ¿Y qué causa cuando se une la morfina al receptor mío? Se une al receptor en la membrana neuronal y después estos se acoplan, algo Ya, muy así. bien. ¿Y qué causa a nivel de la sinapsis? ¿Qué bloquea y qué abre? Bloquea una cosa y abre otra cosa. Ya te di el spoiler para que sepas. Bloqueaba los canales de calcio. Muy bien, le bloqueamos a los canales de calcio. ¿Y qué pasaba al bloquear los canales de calcio? Ya no había el potencial de acción. No, ¿qué no se libera? El Porque sodio, usualmente No, ¿qué no se libera? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí que se está liberando? ¿Qué no se libera? las proteínas, No, ¿cómo se llaman estos? Ayúdale, Nicolai, ¿cómo se llaman estos? Ayúdale a la Renata. Nicolai, hello. No te voy a buscar qué onda. ¿Cuál, profe? Ahí, ¿Cuál? perdido en acción. Ah, yo pensé que pasaba cuando se bloqueaban los canales de calcio. Ayúdale a la Renata. ¿Qué pasaba aquí en la neurona presináptica? ¿Qué no se liberaba? Nicolai. profe, Ay, era de que no se hiperpolarizaba la membrana. No, esto de acá es la hiperpolarización. Aguanta, todavía no llegamos a la hiperpolarización. Estamos no acá en la entran en neurona señales de calcio. presináptica. No, 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 ¿qué? ¿No se libera qué? Los iones de calcio. No, pues, ¿qué dice aquí? ¿Qué son estas bolitas? ¿Qué dice aquí? Glutamato, el uno y el otro dice que es el Los neuropéptido. neurotransmisores. Muy bien, Natalia, bien. Los neurotransmisores, no se liberan los neurotransmisores, Renata y Nicolai. Se cierra esto, o sea, no hay la unión de la vesícula en la membrana de la neurona presináptica y no se liberan los neurotransmisores. Ese es el problema. O sea, más bien ese es el mecanismo de acción. ¿Qué pasa si no se liberan los neurotransmisores, Renata? No sé, profe, ya no sé nada, verá. No seas así. Nicolai, ¿qué pasa si no se liberan los neurotransmisores? Am, em, Irás con lo que va a decir la Allison. Allison, ¿qué pasa si no se liberan los neurotransmisores? No se unían a los receptores y por lo tanto se abrían los canales de sodio de potasio Muy y bien, no se bueno, más que liberaba no lo se que unen, era o sea, simplemente no hay transmisión del el impulso potencial de nervioso, ¿no es acción. cierto? Muy bien, Ujú. no hay transmisión del impulso nervioso. Por eso se bloquea esto y deja de pasar la sensación de dolor. Entonces, a ese nivel es el bloqueo, Nicolai. Es decir, a nivel de la médula espinal, a nivel del cerebro, te ok. bloquean la percepción del dolor. No es que te deja de doler, sino que simplemente te bloquean y hacen que tu cerebro no sienta dolor. Por eso acá les puse, miren, este es el recorrido desde que donde empieza desde donde que siente el dolor, miren cómo va avanzando y esto sube hasta el cerebro. Entonces, al bloquearle en el sistema nervioso central, al bloquearle esto de aquí que estamos viendo, al bloquearle con el calcio, estamos bloqueando la transmisión de neurotransmisores y al abrirle el canal de potasio, estamos también haciendo que no haya la neurotransmisión eléctrica a lo largo a lo largo del axón. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es no dejar pasar el estímulo del dolor, pero acá
va a seguir inflamado, va a seguir doliendo, va a seguir con molestias, pero simplemente el cerebro no se va a enterar que hay dolor. Ese es el objetivo de los opioides. ¿A quién le tocaba después de Nicolai? A ver, Nicolai, repite, ¿qué hace el opioide a nivel de la sinapsis? Una ultimita vez. Y con eso seguimos. Vamos, Nicolai, yo sé que sabes. Dale. Nicolai a la una. Profe, es que no sé cómo activar mi cosa, Ah, Pero a pero ver, ya te escuché, ya te escuché. Dale, vamos, vamos. Yo sé que puedes. Vamos. a nivel de la sinapsis, inhiben la transmisión nerviosa Muy y ya bien. ¿Qué bloquean y qué abren? pues bloquean lo que es la sensibilidad y ya no hay ¿Qué bloquean? ¿Qué estímulo, ¿no? bloquean en específico? Estímulo. ¿Qué bloquean en específico? ¿Qué bloquean en específico, hijo? Canal, ¿Qué ¿qué te bloquean pasa? No, ¿qué canal es este? Mírale, ¿qué canal es este? ¿Canal de qué es este? Eh, calcio. Camila, de calcio, bien, canal de calcio. Bloquean el Calcio, canal calcio, de calcio. calcio, ya, bien, bloquean el canal de calcio, hijo. Y al bloquear el canal de calcio, Ya. lo que hacen es que esta vesícula, Renata, hacen que esta vesícula no libere los neurotransmisores, le bloquean la liberación de los neurotransmisores. Y también, aparte de bloquearle a Nicolai, aparte de bloquear el canal de calcio, ¿qué hacen con el canal de potasio? ¿Te acuerdas? Pues aquí eso se abre, ¿no? Muy bien, se abren, perfecto. ¿Para qué? Para que no haya la transmisión nerviosa. Entonces Mm, aquí le bloquean la transmisión nerviosa a lo largo del axón de la neurona postsináptica. Así de esa forma bloquean el paso del dolor, entonces el dolor ya no pasa nomás y se queda hasta ahí. Y ya el cerebro no se entera que el ser humano al que pertenece el cerebro le está doliendo. Así funcionan los opioides. Vamos, continuemos. Entonces, viendo ya el mecanismo de acción, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco de absorción, metabolismo y toxicidad. Es clave que saber que en general, los opioides son bien absorbidos por la vía oral. Ojo, pero la dosis oral es mayor que la parenteral, gracias al efecto de primer paso hepático. Adi, ¿te acuerdas qué era el primer paso hepático? Adi a la una, Adi a las dos. Profe, ¿me escucha? Y si te escucho. Cuéntame. ¿Cuál ¿Qué dijo, profe? era el Sí, primer me paso? está cortando. ¿Cuál era el primer paso hepático? Ah, el primer paso hepático no era eh, lo del, o sea, liberar el medicamento, se podría decir, ¿o no? No, no era. ¿Qué era el primer paso hepático, Camila López? ¿Y si estás dos veces aquí? Si estás todavía dos veces, creo. Camila Doc, López, sí, ¿será estás que dos veces. me puede dar un ratito? Es que justo estoy entrando a mi hogar. Me da Sí, sí, tres sí, segundos, entra, por favor. entra nomás. No, no te vayas a Ya, quedar ya, nomás, ya entra le nomás respondo, tranquilo. pero espérame un ratito. Bueno, vamos Gracias. con la... No, Nicolai ya participó hace rato. El Adi está por aquí. Esteban. Esteban, ¿qué es el primer paso hepático? Haznos acuerdo. Es cuando el medicamento ingresa por otra vía y tiene todo el recorrido gastrointestinal y gran parte de la, ¿cómo era? De la biodisponibilidad del fármaco se va en ese proceso. Bueno, muy bien. Pero el primer paso hepático, ¿qué era? Que iba desde el intestino por el mesenterio, subía por la vena porta y llegaba al hígado, ¿no es cierto? Y en el hígado se metabolizaba antes de distribuirse. Esto es clave aquí en los opioides porque esta vaina cuando pasa por el metabolismo del hígado, le transforma en metabolitos polares. Y estos metabolitos polares, como la morfina 6-glucurónido, es 6 veces más potente que la morfina. Entonces es algo bueno que pase primero por el primer paso hepático. Entonces ahí le damos la vuelta a que no importa que la cantidad de morfina que le mandemos puede ser una cantidad menor,
chuta, al pasar primero por el primer paso hepático, al pasar primero por el hígado, se va a liberar estos monstruos, la morfina 6-glucurónido, imagínate, 6 veces más potente que la morfina por sí sola. Y la morfina 3-glucurónido es un metabolito neuroexcitatorio que puede causar convulsiones. Ese es el problema, en cambio. Pero si ya logramos con la morfina 6-glucurónido bloquearle con una dosis baja, chuta, estamos hechos. Por eso es clave este tema de que preferible es prescribir opioides por vía oral. La, usualmente ¿cómo se llama esto? Los opioides son metabolizados en el hígado por la CYP 450. La codeína, en específico, que es un otro tipo de opioide, se metaboliza a morfina gracias a esta enzima, a la CYP2D6. Entonces, aquí vamos a tener metabolizadores lentos, metabolizadores ultra rápidos, ¿no es cierto? Y el problema de los metabolizadores lentos es que no tienen efecto analgésico de la codeína, mientras que los metabolizadores ultra rápidos tienen el riesgo de depresión respiratoria, porque es muy rápido lo que actúan y le pueden dar un subidón de niveles de morfina y un bajón súper rápido de la frecuencia respiratoria y le pueden estar matando al paciente. Ese es el problema. Por eso, ojo con esto, la codeína ya se está eliminando del uso rutinario en Estados Unidos. La excreción finalmente, porque sabemos que la farmacocinética es absorción, ya vimos la absorción, se absorbe bien por el intestino y después se va al metabolismo, ¿no es cierto? El metabolismo se da muy bien en el hígado y de hecho, gracias a la morfina 6-glucurónido, vamos a tener un efecto 6 veces más potente y luego se distribuye, pero finalmente se excreta y la excreción principal de la morfina es renal. Por eso es que en pacientes con insuficiencia renal vamos a tener el problema que los metabolitos más activos, como la morfina 6-glucurónido, pueden acumularse. Y al acumularse, ¿qué pasa si se acumulan mucho tiempo en la sangre? Porque vamos dándole las dosis, pero se van acumulando, se van acumulando. ¿Qué pasa? A ver, Sofía, ¿qué pasa cuando se acumula mucho de un medicamento? ¿Puedes llegar a qué? ¿A pasar qué? Sofía a la una, Sofía a las dos. Aquí estoy, profe. ¿Qué Yo pasa no si te los podía. saco? No te preocupes. ¿Qué pasa si se cierra la llave de salida? Es decir, ¿qué pasa si se daña el hígado? Tenemos un paciente con falla renal y se acumulan por las varias dosis que vamos dándole al paciente y porque no se elimina pronto o no se elimina por vía renal bien la morfina. ¿Qué pasa si se acumula en la sangre? ¿Qué riesgo tenemos? O sea, puede ser con la morfina o con cualquier medicamento, porque en ese Cualquier caso, sí, con cualquier medicamento. ¿Qué pasa si se acumula? o sea, habría una toxicidad o una sobredosis en el organismo. Perfecto. Y eso mismo pasa con la morfina. Entonces Ah, va a haber una toxicidad de la morfina, que ya vimos los efectos adversos, ¿no es cierto? El principal efecto adverso, no se olviden, el estreñimiento y también la depresión respiratoria. Pero ahí ujú, estaban las náuseas, el vómito, estaban algunas cosas medias feas que causa los opioides. ujú. Perfecto. Entonces, miren, como resumen, les he traído qué causa la morfina en diferentes órganos. Por ejemplo, en el sistema nervioso central ya vimos que causa principalmente analgesia. Por eso nosotros damos los opioides para el control del dolor a nivel del sistema nervioso central. Pero también puede causar euforia o disforia y también sedación. Acuérdense que la euforia ya nos dijo la Cami que ahorita está llegando a la casa, saludando al perro, saludando al gato, ¿no es cierto? Está acomodándose en la camita hasta que llegue bien la Cami. Acuérdense lo que nos dijo la Cami. La euforia es ese estado de hiperfelicidad, de que está muy eufórico, valga la redundancia, muy eufórico el paciente está muy hiperactivo, ¿no es cierto? Y la disforia es lo contrario, es del otro polo, el paciente está casi deprimido, está somnoliento, está triste, ¿no es cierto? Esa es la disforia. Y la sedación, bueno, ya estamos viendo la sedación en esta semana, que es básicamente bloquearle al paciente la transmisión del dolor y que esto cause también algún nivel de hipnosis, es decir, que entre en estados de sueño. Ya. A nivel respiratorio, causa depresión respiratoria.
¿Por qué? Porque deprime los centros respiratorios del tronco encefálico. No es que le disminuye la capacidad pulmonar, ni tampoco disminuye la capacidad de los pulmones, sí, la capacidad pulmonar, ni tampoco la capacidad de los músculos respiratorios, sino que deprime a nivel del sistema nervioso central, deprime el control de la respiración. En las pupilas causa miosis. ¿Qué es la miosis? La contracción de las pupilas. En el tracto gastrointestinal causa estreñimiento. Y finalmente, en el tono muscular causa rigidez troncal, es decir, a nivel del tronco, del tórax, causa una rigidez bastante notoria. Otros que son medios beneficiosos son, por ejemplo, la supresión de la tos. Eso es beneficioso. ¿Por qué? Porque chuta, le ponemos codeína en un jarabe antitusígeno para evitar la tos del paciente y le damos. Entonces, el paciente primero le calma el dolor y segundo, le disminuye la frecuencia de la tos. El problema es que nosotros sabemos que la tos es un mecanismo de defensa de los pulmones y de la tráquea. ¿Para qué? Para sacar la mucosidad que está atrapando a las bacterias y a los microorganismos causantes de la infección respiratoria. Entonces, chuta, la verdad es que, o sea, por un lado es bueno, es igual que con el tema de la diarrea. Si, por ejemplo, te vas a pegar un viaje de 8 horas de aquí hasta Cuenca, chuta, te tomas un Imodium y si estás con diarrea, viajas tranquilo, sin el corre-corre, llegas a Cuenca y bueno, esperamos que pase el efecto, todo lo demás, y de ahí sí ya vuelves al problema que tenías inicialmente, que era el tema de la diarrea. Igual con el tema de la tos, ¿no es cierto? Te tomas codeína, te tomas jarabe con codeína y pasas tranquilo, sin tos durante todo el día. Pero sí puede haber efectos secundarios, como por ejemplo en el caso de la diarrea, que se complica el cuadro infeccioso y igual en el tema de la infección respiratoria. Y finalmente, otros está también las náuseas y los vómitos, que están más o menos relacionados con el tema de la motilidad gastrointestinal. Ya, vamos con la tolerancia. Esto es lo que les había mencionado. El problema eh, de todo medicamento, creo yo, es la tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Que vamos dándole ya repetidas veces nosotros del medicamento al paciente, ¿no es cierto?, durante ya un tiempo, y el cuerpo y a los receptores ya van acostumbrándose a las dosis del medicamento. Y va buscando, ese es el problema con la tolerancia, va buscando mecanismos para transmitir el dolor. Entonces, si me cierran el canal de calcio, yo busco otra forma para lograr activar la señal neurológica y transmitir el dolor a la siguiente neurona. Si me abren los canales de potasio, busco una forma en la cual yo pueda seguir transmitiendo la señal eléctrica. Entonces va buscando el cuerpo, va evolucionando y se va adaptando a las dosis de la morfina. Entonces tenemos que dar muchas más dosis altas. Empezamos a alzar las dosis, por ejemplo, del tramadol o de la morfina, y el paciente comienza a volverse ya cada vez más dependiente de este medicamento. Entonces ahí viene la dependencia. La dependencia está muy relacionada con el desarrollo de un síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir síndrome de abstinencia? Que si le cortamos de manera radical la prescripción de morfina, el paciente va a comenzar a sudar frío, va a comenzar a sentir en el cuerpo la necesidad de más morfina, porque acuérdense que es considerada un narcótico, al menos en Estados Unidos. Por eso, recuerden nuestra responsabilidad como odontólogos. Primera línea, negado ningún tipo de opioide, así sea tramadol, negado. Primera línea vamos a mandar AINES más paracetamol. Si no se logra controlar con esta primera línea, ahí podemos mandar de manera complementaria tramadol, pero no de primera línea los opioides. Vamos con los efectos periféricos de los opioides. A nivel bueno, aquí está el cuadrito, miren, también causa de manera moderada, así como causa depresión respiratoria, también puede causar una depresión de la frecuencia cardíaca, es decir, una bradicardia. Habíamos dicho la constipación o también estreñimiento y las convulsiones, que puede ser otro tipo de efectos adversos o efectos periféricos a nivel de lo que es el uso de morfina. De manera alta, causa analgesia, euforia, disforia, una obnubilación mental, es decir, el paciente está como medio somnoliento, no procesa las ideas adecuadamente, la sedación que les había dicho, la depresión respiratoria que también ya mencionamos, y también causa antidiuresis, es decir, el paciente deja de orinar,
tan frecuentemente como antes orinaba. Y también puede causar náuseas y vómitos y la supresión de la tos, que habíamos dicho que podría ser considerado por un corto tiempo, por lo menos, podría ser considerado un efecto beneficioso, pero la verdad es que tiene sus pros y sus contras. Con respecto al sistema cardiovascular y respiratorio, bueno, el cardiovascular en general no tiene efectos directos significativos, pero sí puede ocurrir hipotensión. ¿Por qué? Porque genera vasodilatación a nivel periférico de los vasos sanguíneos al liberarse histamina y obviamente va a deprimir también los mecanismos vasomotores, por lo cual va a causar vasodilatación y va a hacer que le baje. Encima más que tiene bradicardia el paciente, va a hacer que le baje la presión arterial, entonces también es riesgo de que por hipotensión arterial pueda entrar en coma el paciente, entonces es un riesgo bastante alto. Ya. Con respecto a la parte del cerebro, puede haber un aumento de la presión de CO2 y esto puede causar una depresión respiratoria central y va a causar vasodilatación cerebral e incluso esto puede generar a su vez que aumente mucho más la depresión respiratoria. A nivel gastrointestinal, bueno, ya vimos que tiene una acción directa sobre el sistema nervioso entérico, es decir, que básicamente lo que va a hacer es disminuir la motilidad y la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, lo que va a pasar en los intestinos es que aumente el tono y va a causar espasmos no propulsivos, es decir, va a causar que se muevan, pero no buscando sacar, en este caso, las heces, sino simplemente van a ser como espasmos, espasmos, espasmos nada más que va a tener la parte intestinal. Y va a disminuir el peristaltismo propulsivo o positivo, ¿no es cierto? Que es el que va llevando primero el bolo alimenticio, luego la materia fecal hacia el final del tracto digestivo. Como consecuencia vamos a tener esta constipación, que es un efecto secundario del uso de opioides. Mientras que en el tracto biliar vamos a tener una contracción del músculo liso biliar que puede causar un cólico biliar. Imagínense, no sé si alguien ha pasado por un cólico a nivel de lo que es vesícula biliar, es horrible. Es terrible ese dolor, dicen que es como que le estuvieran apuñalando a ese nivel, entonces son cólicos bastante fuertes y también constriñe el esfínter de Oddi, por lo cual hay un reflujo de secreciones y un aumento de enzimas pancreáticas, como por ejemplo la amilasa y la lipasa. Pues aquí está la loperamida, que es el opioide que les había mencionado, que, que está en este Imodium, que es un medicamento para, o sea, para por lo menos cerrar o cortar el tema de la frecuencia de diarreas. Aunque no cure la infección gastrointestinal, el paciente después de que le pase efecto del Imodium va a volver la diarrea, porque obviamente eso se va acumulando y puede complicarse el cuadro de infección. Por eso es importantísimo que si va a tomar Imodium también tome algún antibiótico y también suero oral para que no se me deshidrate el paciente. Con respecto a los efectos renales, uterinos y endocrinos, lo que va a hacer es, ya les dije, es un efecto similar a la DH, que es la hormona antidiurética, generando una antidiuresis, o sea, que el paciente no orine. ¿Por qué? Gracias a que se reabsorbe el sodio. Entonces, al reabsorberse el sodio, se regresa el agua a la sangre y esto va a aumentar la retención urinaria. A nivel uterino puede prolongar el trabajo de parto y esto a su vez puede generar un sufrimiento fetal. Y finalmente, a nivel endocrino va a estimular encima más la ADH, que es la hormona antidiurética, que se produce a nivel de la hipófisis, es decir, le va a complicar mucho más la antidiuresis del paciente. Y también va a estimular la prolactina y la somatotropina, por lo cual puede estar tranquilamente un paciente que toma opioides, puede empezar a tener galactorrea, es decir, puede empezar a tener producción de leche materna y también inhibe la producción de la hormona luteinizante. Esto puede causar, sobre todo el uso crónico, niveles bajos de testosteronas a nivel de lo que es varones, es decir, les disminuye la libido. Y eso es un problema, porque obviamente la libido en un varón es bastante importante. Mientras que en las mujeres puede causarles amenorrea, por ejemplo, o cualquier tipo de trastorno a nivel de lo que es el ciclo menstrual.
Con respecto al prurito y a la picazón, es muy común, sobre todo con el uso de morfina y también con la codeína. Entonces, eso también es un efecto adverso, además de los que ya hemos conversado, ¿no es cierto? Aquí están el mioclonos, la sedación, el delirio también puede causar, sobre todo con el uso agudo. A nivel de sistema inmune, lo que puede causar los opioides es inhibir la actividad citolítica de las natural killers. Las natural killers, ustedes saben que son las células asesinas, y chuta, y al inhibirle a las natural killers, lo que va a hacer es dejarle medio inmunodeprimido al paciente, es decir, puede causarle una infección más grave, o como las natural killers también se encargan de matarles a las células tumorales, puede generar una progresión tumoral. Entonces también es un problema ahí en ese sentido. Denme un ratito. Ya, a ver. Entonces, ojo con esto. Vamos a ver ahora lo que son interacciones y contraindicaciones. ¿Se acuerdan lo que eran las interacciones? Era el uso de dos medicamentos que, por ejemplo, pueden potenciarse entre los dos, o puede salir un nuevo efecto que no necesariamente sea beneficioso, sino puede ser un nuevo efecto adverso. Entonces, por ejemplo, si utilizamos un opioide agonista fuerte más un agonista parcial débil, podemos tener un riesgo de disminución de la analgesia o una inducción de un síndrome de abstinencia. Entonces, debe evitarse este tipo de combinaciones. Las lesiones en la cabeza, ojo con esto, como cuando tenemos, por ejemplo, sobre todo los que vayan a hacer maxilofacial, esto es para ustedes. Si llegan a tener algún paciente accidentado, típico, accidentado en moto, es lo que más hay. Entonces llega un paciente accidentado, no es que solamente se quebró, se fracturó el rostro, sino que también tiene usualmente lesiones a nivel craneal, cráneoencefálicas. Entonces tienen lesiones cráneoencefálicas, queda bastante limitado el uso de la morfina, el uso de los opioides en este paciente, porque con los problemas, con este tipo de problemas de traumatismos cráneoencefálicos puede aumentar la presión intracraneal. Y si y si le damos nosotros, ¿cómo se llama esto? Le damos morfina o cualquier tipo de opioide, esto acuérdense que la depresión respiratoria aumenta la presión de CO2, y esto causa vasodilatación cerebral, aumenta mucho más todavía la presión intracraneal, entonces puede ser letal para el paciente darle algún tipo de opioides en estos casos. También puede causar insuficiencia hepático-renal, sobre todo por el metabolismo lento que habíamos conversado de la morfina 6-glucurónido. Y el uso en el embarazo crónico, el feto puede volverse físicamente dependiente, es decir, cuando salga el feto, cuando nazca el bebé, puede presentar un síndrome de abstinencia neonatal. Eso es un problema también. Y por último, aquí dentro de lo que son las contraindicaciones, cuando tenemos enfermedades crónicas, como por ejemplo un mixedema o enfermedad de Addison, puede causar respuestas prolongadas y exageradas a los opioides. Aquí voy a hacer una pausa y voy a preguntar, a ver dónde está la gente. No, he visto al Andrés, vino el Andrés. Chon, chon, chon. Andrés a la una, Andrés a la dos. No está el Andrés, listo. Nicolai, Ay, hola, hola, profe, ¿qué pasa? hello. Cuéntame qué es la enfermedad de Addison. ¿Qué es la qué? Enfermedad de Addison. Eso debieron haber visto en semiología. ¿Quién se acuerda qué es la enfermedad de Addison? A ver, no, es es la insuficiencia suprarrenal. Muy bien, insuficiencia suprarrenal, es decir, deja de producir cortisol principalmente, ¿no es cierto? Excelente, bien, te acordaste. Esa es la enfermedad de Addison. Muy bien, Gabriel, ¿estás por ahí? A Gabriel a la una, Gabriel a las dos. No está Gabriel. Vamos con la Doménica Zambrano. Doménica a la una, Doménica a las dos. Doc, Hello, ¿qué es el mixedema? no me acuerdo, Doc.
te acuerdas? No puede ser. Natalia Zambrano, familia Zambrano, estamos preguntando ahora. Natalia Zambrano, ¿estás por ahí? Sé que es algo con el hipotiroidismo. Más o menos, pero sí tiene que ver con el Mm, tiroidismo, tiene que ver también con chance con la diabetes también, el mixedema. ¿Pero qué Ajá. es? ¿Qué es el mixedema? ¿Qué te suena? Mix. Ya, edema. Mano, si esto es O un hinchazón, hinchazón, principalmente de las ajá. piernas, ajá. El mixedema es un edema generalizado, sobre todo a nivel de miembros inferiores, que ustedes le aplastan en esa zona y queda una fobia. O sea, usualmente no es líquido, por eso se llama mixedema, porque no es extravasación de líquido, sino es más de proteínas, más de grasas, es medio interesante el mixedema. Entonces van a leer necesidad de aprendizaje, mixedema y enfermedad de Addison. Bueno, ¿sí me escucharon? Confirmen la Sí, confirmación para confirmar. sí, Doc, no hay Ya, problema. chévere. Ok, entonces ya tienen ¿cómo se llama esto? Otra necesidad de aprendizaje. Ya, vamos a analizar, por ejemplo, cuando damos morfina Doc, y el que le moleste, ¿puede repetir la necesidad de aprendizaje para anotar? y puedo repetir, mixedema y enfermedad de Addison. Ya. Bueno, yo pensé que no se me escuchaba y digo, ¿qué pasó? Ya. A ver, entonces cuando damos, por ejemplo, si estamos dando sedantes, ahorita ya estamos viendo lo que son los sedantes y los hipnóticos, ¿qué pasa si además de darles por ejemplo, una benzodiazepina, le mandan morfina? ¿Qué podría pasar? Incrementa la depresión del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de lo que es el centro respiratorio, es decir, ahí sí le puede dar tranquilamente un paro respiratorio al paciente. Entonces, negado, si está tomando algún tipo de benzodiazepina el paciente, no darle morfina, no darle ningún tipo de opioides. Con los agentes antipsicóticos pueden incrementar la sedación, es decir, está tomando algún agente antipsicótico y le dan ustedes morfina o le dan tramador, puede incrementar la sedación, tiene efectos variables en la depresión respiratoria, entonces se vuelve medio inestable el paciente. Mejor es no dar este tipo de combinaciones. Y finalmente, cuando están tomando los inhibidores de la monoaminoxidasa, tienen una contraindicación relativa para todos los opioides porque aumenta el coma hiperpiréxico, la hipertensión y entonces es un problema también eso porque puede causarle una crisis hipertensiva al paciente. Con respecto a los opioides agonistas potentes, vamos a tener sobre todo la morfina y algunos derivados. Dentro de los agonistas fuertes, que habíamos dicho para el dolor severo, está los fenantrenos. Dentro de los fenantrenos está la morfina, pero también está la hidromorfona, la oximorfona y la heroína. Sí, yo sé, la heroína también es considerado un tipo de medicamento opioide. De ahí viene el abuso de los opioides. Ya. Dentro de las fenilpiperidinas está el fentanilo, que el fentanilo tiene un efecto extremadamente fuerte, que ves, te dicen que aparte de todo lo que ya les mencioné del tema de causar analgesia y de causar placer, el paciente se siente que chuta está en las nubes. Dicen que es una belleza el fentanilo. Entonces, usualmente el fentanilo lo usan en mayor proporción los anestesiólogos a nivel de lo que es anestesia cuando van a hacer una cirugía en quirófano y van a hacer anestesia general, utilizan el fentanilo. También tenemos el sufentanilo y la meperidina, que también están dentro de la familia de las fenilpiperidinas. Estos paso porque, o sea, no les explico muy a fondo porque básicamente nosotros no utilizamos nada de esto, pero sí es importante que les conozcan. Dentro de lo que son los fenantrenos de baja afinidad, es decir, los que no son tan afines a los receptores mu, está la codeína y la hidrocodona. Acuérdense que la codeína tenía el efecto adverso beneficioso, entre comillas, de inhibir la tos. Por eso también se le utiliza sobre todo como antitusivo. Mientras que la oxicodona es mucho más potente que la codeína y que la hidrocodona. Entonces, las formulaciones de liberación controlada o sea, son causa de abuso. Pues aquí la oxicodona también puede ser utilizada como drogas recreativas. Dentro de lo que son otros antagonistas, como por ejemplo las fenilpiperidinas, está la loperamida,
que habíamos dicho, y aquí está el Imodium que les traje. Miren, este es el Imodium, les presento. Esta es la cajita. Ya. Es el derivado piperinídico usado como antidiarreico que les había mencionado y que también es llamado Imodium, es el nombre comercial. Y finalmente el difenoxilato también es otro antidiarreico que está relacionado con la metadona. Se combina este con la atropina para limitar su potencial de abuso. Entonces este es como que más fresco que el Imodium, pero igual no me atrevería yo a darle a un pacientito eso. Porque sí, es esa vaina y es un problema eso, porque sobre todo hay opioides que se demoran bastante tiempo en ser metabolizados y en ser eliminados, que son los lentos. Chuta, entonces imagínense en 40 horas, 2 días, chuta, sin poder ir al baño y estando con dolores de retortijones por la infección gastrointestinal. Sí, es horrible. Entonces, preferible no dar ese tipo de medicamentos, o sea, a menos que sea estrictamente necesario. Porque, como les digo, chuta, y así se vaya de viaje 10 horas del paciente, yo buscaría otra solución para ese caso. Ya, con respecto al principio de precaución, no se olviden que no se debe administrar a pacientes que ya reciben un agonista puro, porque puede reducir la analgesia. Entonces, si estamos dando, por ejemplo, morfina y le damos tramadol, puede esto causar una reducción de la analgesia. Es decir, puede el tramadol generar que la morfina disminuya su efecto. Dentro de lo que es la buprenorfina, dentro de lo que es el fenantreno también llamado, tenemos que es un agonista parcial del receptor mu, que tiene una baja eficacia intrínseca y también es antagonista de los receptores delta y de los receptores kappa. Esa es la buprenorfina. Con respecto a los K-antagonistas, vamos a tener a la nalbufina y al butorfanol, que lo que van a hacer es, tienen un techo de depresión respiratoria más definido que la morfina, es decir, estos son como más seguros. Es una seguridad relativa, pero puede causar efectos psicomiméticos, como por ejemplo alucinaciones, por lo que les había dicho que se activa el receptor CAPS. Entonces, el receptor kappa, no se olviden que el receptor kappa también podía causar alucinaciones. Y ya para ir acabando, vamos a conocer qué pasa cuando unimos, por ejemplo, bueno, antes de pasar al síndrome serotoninérgico, los agentes con mecanismos complejos, tenemos al tramadol. El tramadol es un analgésico de acción central. Su efecto depende parcialmente de la baja afinidad al receptor mu y principalmente este bloquea la recaptación de la serotonina y la norepinefrinas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este al bloquearle esta recaptación? Que puede estar asociado a convulsiones y al síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico es un síndrome que se presenta cuando damos tramadolcito a un paciente que está tomando un medicamento antidepresivo que es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Entonces, básicamente le estamos dando otro inhibidor de la recaptación de la serotonina, que es el tramadol, y eso como que aumenta la dosis y le va a causar a este paciente el problema del síndrome serotoninérgicos. Mientras que el tapentadol tiene una modesta afinidad mu, es un potente inhibidor de la recaptación de la norepinefrina. Es efectivo este tapentadol para el dolor moderado a severo con menos efectos gastrointestinales que la oxicodona. Esos son los que tienen mecanismos complejos. Vamos con el tramadol y el síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico se presenta con una midriasis, es decir, una dilatación de las pupilas. Comienza a presentar el paciente diaforesis. Déjenme buscar aquí, no ha participado todavía. Adi, ¿estás? ¿O ya te fuiste? Aquí estoy. Ya. ¿Qué es la diaforesis? Diaforesis Ahora me quedas bien. ¿Qué es la diaforesis? Sí vimos eso en semiología. era sudoración excesiva. Bien, perfecto, bien. Chuta, no he arado en el mar. Qué bueno, hijo, que te acuerdas. Ya sabe, La profe. diaforesis, ya, chévere. La diaforesis es la sudoración excesiva, sudoración fría, sudoración, está sudando mucho el paciente. Hay una agitación del paciente, se agita mucho, es a veces incontrolable, empieza a presentar taquicardia, empieza a incrementar los sonidos a nivel de lo que es el abdomen,
a los sonidos hidroaéreos y puede incluso llegar a tener diarrea, puede tener también hipertensión, una crisis hipertensiva, empieza a tener clonus, tremor y una hiperreflexia a nivel sobre todo de las extremidades inferiores. ¿Qué es el clonus? Es básicamente es como un movimiento tembloroso, pero mucho más marcado. El tremor, en cambio, es como una vibración constante. Y la hiperreflexia es cuando ustedes le dan con el martillito aquí en la rodilla, que es un punto para ver los reflejos musculares. El paciente bling es como que, así como el Kiko cuando le da el chavo con el martillo, levanta la pierna bastante alto, así más o menos. Es una hiperreacción a esta estimulación de los reflejos. Es el problema del síndrome serotoninérgico. Entonces ya voy a buscar y ya les voy a compartir. Hay una mnemotecnia que dice, loco como chivo, bueno, tiene algunas cosas para que se acuerden del síndrome serotoninérgico. Ya le voy a buscar y les comparto. Ya. Con respecto a los opioides antagonistas puros, aquí está la naloxona. Habíamos dicho que la naloxona es un opioide antagonista que básicamente se utiliza para cuando tenemos sobredosis de algún opioide o cuando tenemos algún efecto adverso bastante grave, como por ejemplo depresión respiratoria o lo que habíamos dicho mucho tiempo que el paciente ya está o sea, sin ir al baño con el problema del estreñimiento, ahí se recomienda dar la naloxona. Eso dentro de lo que son los opioides antagonistas. También está la naltrexona y el dalmefen, pero la más usada es la naloxona. Y así vamos acabando. Como conclusión, entonces, la terapia multimodal es la clave. Es decir, primero, no empezar con opioides de primera línea por más que tengamos un dolor severo. La recomendación es empezar con AINES más del paracetamol. Y nuestro papel como odontólogos, ¿cuál va a ser? La adecuada gestión del dolor. Entonces, dentro de lo que es la adecuada gestión del dolor, tenemos que tener siempre una conducta, una responsabilidad ética, no darle al paciente un opioide de primera línea, sino siempre empezar con la primera línea que habíamos conversado, ¿no es cierto? Evaluando correctamente la intensidad del dolor de acuerdo a la escala de la OMS, prescribiendo de forma racional y evitando la sobreprescripción, sobre todo de narcóticos como los opioides. Para ir cerrando, estamos acá con buen tiempo, vamos de uno en uno. Ya saben que yo les pregunto al final de la clase. Esteban, ¿qué te llevas de la clase? Profe, me llevo que la disforia es un posible riesgo que se da a los receptores kappa y que sería lo contrario a la euforia, causando desánimo y depresión. Muy bien, chévere, hijo. Carlos, ¿qué te llevas de la clase? Bueno, Doc, yo lo que logré interesarme un poco es de los mecanismos de los opioides que pues a los agonistas de los receptores pues los llegan a mimetizar a la acción de las endorfinas. Muy bien, excelente. Bien, chévere, Carlos. Con que se acuerden el mecanismo de acción de los opioides, yo me voy tranquilo de esta clase. Igual, si se está grabando la clase, ya les he de subir a YouTube y les he de subir también a ¿cómo se llama esto? A la plataforma. Harán, me acuerdo nomás. Ya, bien, Carlos. Alison, ¿qué te llevas de la clase? Principalmente cómo funciona la morfina y cómo inhibe las bombas para que inhibe el canal de calcio y luego pueda activar el canal de potasio para no generar dolor. Genial, gracias, hija. Sofi, Sofía a la una, Sofía a las dos. Aquí estoy, es que no podía activar. Tranquila, suele pasar. Por eso siempre les cuento hasta tres. Si no me contestan hasta tres es porque no mismo no están. Ya, vamos, Sofi, cuéntame, ¿qué te llevas de la clase? Que el AINES y el paracetamol son como primera línea de defensa y hay que evitar el tramadol. Excelente, muy bien. No, hay que evitar todos los opioides, pero si no necesitamos dar opioides, mejor. Sami, ¿qué te llevas de la clase? Que mediante ¿cómo se llama? El mecanismo de acción de los opioides podemos eh, evitar la transmisión del impulso nervioso. Genial, chévere. Pamela,
Yo, Doc, ya me aprendí, bueno, estoy en proceso de aprenderme el mecanismo de los opioides, que en primer lugar empiezan con los canales de acción de calcio, que en este caso es la morfina, que es un receptor opioide, que este bloquea los canales de calcio. Se cierran los neurotransmisores, estos son los que dan el impulso nervioso, y se abren los canales de potasio para generar una hiperpolarización. Chévere, qué bestia oírles eso es para mi música. Qué bestia. Ya, ya, ay, yo me voy feliz, me voy a descansar. Y espero que ustedes también vayan con esto porque van aprendiendo algo nuevo. Chévere, hijos. Qué bueno escucharte eso. Sammy, ¿ya participaste? Me acuerdo. Sí, sí, ahorita dije. ¿Qué dijiste, no es cierto? Ya, Pamela, Sofía, es que como se me mueven aquí los nombres. Yo, Diana. ¿Yo quién dijo yo? señor Nicolai. ¿Qué fue Eh, Nicolai? A ver, Nicolai, ¿qué te llevas de la clase? Bueno, yo me estoy en proceso de aprenderme sobre la escala del dolor, el cual le voy a explicar. En del 1 al 3 es el dolor leve, en el que generalmente se receta ibuprofeno, AINES y solo paracetamol. Luego vamos al moderado, que es del 4 al 6, que generalmente se receta tramadol o tramadol más paracetamol o tramadol más ibuprofeno, o en casos algunos codeína. Luego vamos al Ya. dolor más severo, de 7 al 10, Ujú, que es, aquí es donde va la morfina o no opioides o la ujú, oxicodona. Y perfecto. tenemos como la primera línea o primera instancia, ¿no? El cual Ujú, son los opioides, el analgésico más AINES, el cual es el paracetamol. Eso, ya. Pero ¿qué habíamos dicho en odontología, Nicolai? ¿Te acuerdas? ¿Qué habíamos dicho en odontología? Así sea el dolor severo, la primera línea, ¿cuál va a ser? analgésico más paracetamol. Pero pero ¿cuál la INES? O sea, ¿cuál analgésico? ¿El opioide o el AINES? AINES. AINES. No te olvides. Primera línea, cualquier nivel de dolor en odontología, AINES más paracetamol. Primera línea. Sí, No te olvidarás. Ya. sí. Chévere. Está bien que se aprendan la escala del OMS, porque capaz que algún rato les toman alguna pregunta de así, pero no te olvides que la primera línea en odontología, sobre todo para la práctica, van a prescribir primero paracetamol más un AINES. Muy bien, vamos con, a ver, ya está Pamela, ya participó, ya Sofía ya participó. Vamos ahora sí con la Dayana. em, Dayana Aguirre. a ver, los opioides, como vimos de la morfina, actúa sobre los receptores mu, inhibiendo la liberación de los neurotransmisores del dolor mediante el cierre de canales de calcio y la apertura de los canales de potasio, y también el término de diaforesis, que era de la sudoración excesiva. Buenazo, chévere, Daya. Emily, Judith. Ya. Bueno, primero lo que sería que el paracetamol no es un AINE, que me pareció muy importante y me lo grabé, y que la primera línea para el dolor para el odontólogo siempre será el AINE más paracetamol. También por otro lado me pareció muy interesante el síndrome serotoninérgico y cómo deberíamos comprender la interacción entre medicamentos para evitar este tipo de síndromes. Eso, profe. Chévere, perfecto, Emily, gracias. Renata. Profe, lo que me dio de la clase y me llamó bastante la atención es el mecanismo de acción de la codeína, de cómo participa bastante en los receptores Mu y de que cuando ocurre su efecto en el hígado se transforma en morfina. Ya, chévere. Buenazo, Renata. Bien. Vamos con Doménica Zambrano. A ver, que la morfina es un alcaloide que puede causar dependencia, pero que ahora ya se considera un narcótico. Que también esta se une a los receptores mu y que los receptores delta no bloquean mucho el dolor y que los kappa generan una sedación. Ya. Ya, genial, bien. Chévere, Dome. Vamos con Gabriel. Gabriel a la una, Gabriel a las dos, Gabriel a las tres. Ya ven, no está el Gabriel. Ya luego le preguntamos de nuevo. Vamos con Camila.
Hola, Doc. A ver, Hello, ¿qué te llevas? Cuéntame. le digo, en sí, bueno, como la mayoría de mis compañeros dijeron, fue el mecanismo de la morfina, creo que ya todos sabemos eso. y, y que la tolerancia en el caso de estos fármacos va siempre a buscar mecanismos que para poder seguir transmitiendo esta señal eléctrica y esto hace que nosotros tengamos que dar más dosis de este medicamento y se puede, o sea, y con la subida de dosis puede hacer que el paciente se haga dependiente a este fármaco y puede relacionarse esto con el síndrome de abstinencia. Muy bien, excelente. Chévere, Cami. Ya, Mm, Alaja tu gato. gracias, Sobre todo las gafas. así es. Bueno. Adi, ¿qué te llevas de la clase? A ver, em, bueno, la importancia que es la liberación de los neurotransmisores y la forma en cómo se puede, o sea, llevar la contra de eso. Entonces, si no hay neurotransmisores, por ende, no va a haber impulsos nerviosos y cómo la morfina, pues, juega un papel importante en eso. Muy Eso bien, creo que... ujú. chévere. Bacán, Adi. Y finalmente, Natalia. Ya, sí me escuchó, profe. Sí, te escucho. Sí, es que se me salió de la reunión antes, perdón. No te Eh, preocupes. sí, como todos mis compañeros que han dicho, creo que lo que más se me grabó, bueno, las dos cosas que más se me grabaron fue que, ante todo, la primera línea es AINES más paracetamol. Y como todo el mecanismo que bloquean el calcio, que evita que salgan los neurotransmisores y abre los canales de potasio, en ese caso ya no hay la hipopolarización, que no hay el potencial de acción en este caso. Y Genial. Chévere, Nati. ¿Alguien que no haya participado? Gabriel, tal vez ya regresaste. Ya estás entre nosotros. Ya, todo Stock. el resto. Hello, ¿qué te llevas, Gabriel? Cuéntame. Me llevo justamente lo del proceso que cerraba el canal bueno, abría el canal de- abría el canal de calcio, luego cerraba el canal de potasio, de la Revés, membrana, revés. Le bloquea el canal de calcio y le abre el canal de potasio. eso. Ya, chévere. Y luego, ¿cómo era lo de lo del potencial de acción? Que no se daba el potencial de acción, ¿era no? Excelente, sí. Ajá, por la hiperpolarización de la membrana postsináptica. Exacto. Y luego se abre ese canal para liberar lo que son lo del potasio, que se hiperpolarice y no se el canal de acción, bueno, es Ya, perfecto. A repasar mejor ese tipo de procesos, ¿no? No se me vayan a olvidar. Listo, para mí ha sido un gusto oírles, conversar con ustedes, darles la clase hoy día. Hemos recuperado ya entonces la clase de la anterior semana y con eso quedamos tablas. Nos vemos el día viernes para continuar con con esta apasionante novela llamada Farmacología. Que les vaya muy bien, una linda noche y un buen resto de semana. Chau, chau. Gracias. gracias, Hasta Doc. Hasta luego. luego. Gracias, Hasta doctor. luego, Doc. Gracias. Oh, que les Hasta vaya luego, bien. Doc. Adiós, chao.